preparar nuestros corazones. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 8. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice así: el hombre será alabado conforme a su discernimiento, pero el perverso de corazón será despreciado. Donde dice la palabra hombre, tú le vas a poner tu nombre y le vamos a dar lectura juntos. Solamente hasta donde dice discernimiento. O sea que le vas a dar lectura: el hombre será alabado conforme a su discernimiento. Pero en vez de hombre, vas a poner tu nombre. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Una vez más. 1, 2, 3. Amén. Hagamos una palabra de oración, pidiéndole a nuestro Padre nos dé un buen consejo. Padre bueno, en esta hermosa noche, ponemos en tus manos este tiempo de ministración. Que tu palabra sea ministrada a nuestra alma. Somos vasijas receptoras de tu consejo y queremos llevar a la práctica tu instrucción. Se han abierto los cielos y tu preciosa lluvia de bendición descienda sobre cada familia, cada persona, cada hijo, cada hija, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda vuestra fuerza. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén, gloria a Dios. Tome usted su lugar y vamos a degustar de este mensaje que nos otorga nuestro Padre. Y si algo quiere Él es preparar ambientes, atmósferas favorables para su pueblo, para sus hijos. El sabio Salomón emite este escrito, este proverbio, en donde hay dos conductas, hay dos maneras de proceder en la vida: proceder de sabiduría, un proceder de conocimiento y un proceder en donde la persona no le importa o no ama la instrucción y entonces pervierte las cosas. Marca el sabio Salomón una diferencia entre el que tiene discernimiento, tendrá un resultado de alabanza, de distinción, y aquel que no lo tiene será despreciado. Dice que en estos tiempos finales es de suma importancia pedirle a Dios que active nuestro discernimiento. Pero el discernimiento se activa, se hace presente cuando amamos la instrucción. Yo le pregunto a usted, ¿usted ama la instrucción? ¿Ama la palabra de Dios? Entonces tiene la garantía de que su discernimiento se activa, se expande. ¿Por qué necesitamos en estos tiempos activar y pedirle a Dios que nuestro discernimiento se expanda, crezca? Porque la profecía otorgada por nuestro Señor Jesucristo
nos indica que en los últimos tiempos se multiplicaría la maldad. En los últimos tiempos el engaño se activará de manera terrible, en donde nuestro Señor Jesús, Él lo dice, que aún los escogidos serán engañados. Y esto es algo que debemos nosotros de prestar atención para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos conduzcamos en un camino recto. La palabra discernimiento en el hebreo es la palabra tebunaj. Y tebunaj es la virtud de la prudencia. Es la pericia que te otorgan para que sepas distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad o la mentira. Y qué importante es que nuestros ojos y nuestros oídos estén activos, estén abiertos. Cuando nuestra alma recibe un consejo o una instrucción que no viene de Dios, inmediatamente el alma se incomoda. Inmediatamente el alma como que dice, esto no es así. Hay una manifestación de incomodidad cuando el alma está recibiendo algo que no viene de Dios. Inclusive cuando estás en una reunión en donde miras que todos están conviviendo, riéndose, y hay diálogos entre los que están en esa convivencia que no van o que no están ya de acuerdo a lo que tu alma disfruta. Entonces como que comienzas a sentirte incómodo, como que no hay esa armonía, y entonces terminas diciendo, ¿saben qué? Me voy a retirar, me voy. No porque te caiga mal la gente, sino el ambiente o las palabras, los diálogos, las charlas que haya en medio de esa convivencia ya no van de acuerdo a tu desarrollo de conciencia y crecimiento de tu alma. Por eso el sabio Salomón habla y dice, cuando hay discernimiento, cuando en tu vida se desarrolla el discernimiento, se activa la pericia para que sepas distinguir cuando sí, cuando no. Y estamos en una tierra en donde las voces, los argumentos se hacen presentes de una u otra manera para querer manipular tu vida. Ahora, ¿quién otorga el discernimiento? Así rápidamente, en Primera de Reyes 4:29 dice que es Dios nuestro Padre quien da la sabiduría y gran discernimiento. Es lo que le otorgaron a Salomón, sabiduría y gran discernimiento. Levante su mano y diga conmigo, Padre del cielo, dame sabiduría y gran discernimiento. Nuestro Señor Jesús, en Juan 20:22, estando sus discípulos reunidos, dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque en 1 Corintios 12:10 habla de que el discernimiento es un don que otorga el Espíritu Santo. Qué importante es entonces que los hijos de Dios tengamos conexión con nuestro Padre, que seamos sensibles a la guianza del Espíritu de Dios, porque el Padre
nos otorga sus mandamientos, usted se dará cuenta que el Padre escribió en 2 tablas de piedra, Jesús escribió en el polvo de la tierra, y ahora el Espíritu Santo escribe en las tablas de nuestro corazón. Eso hará entonces que se potencialice la apertura de ojos. Es como si te entregaran unos lentes especiales, como si se incrementara el potencial de tu oído para discernir cuando algo no es correcto, cuando el evento no es real. Y eso es lo que Dios quiere que su pueblo en estos últimos tiempos se haga presente. ¿Cuántos quieren discernimiento? ¿Cuántos quieren que su discernimiento se active? Vuelvo a repetir, Tebunac o discernimiento es la virtud de la prudencia. No te dejas llevar no das el paso alocado, no te dejas llevar por lo que escuchaste, lo revisas, lo revisas, lo revisas. El contrato que te dieron lo revisas, lo revisas y lo revisas. Lo que te prometieron lo revisas. Aún la propia enseñanza. Dice la Escritura que había una ciudad llamada Berea, y allí habitaban unos sabios, que cuando Pablo les enseñaba la Escritura, les enseñaba la palabra de Dios, ellos iban y verificaban que la enseñanza que les estaba dando el apóstol Pablo estuviese respaldada por la palabra de Dios. Eso es discernimiento. Eso es activar el oído, activar los ojos y activar la mente para comprender que lo que se nos está compartiendo tenga respaldo escritural. Porque si tiene respaldo escritural, amado pueblo de Dios, la palabra es viva y eficaz. La palabra te va a traer un resultado favorable. Vas a ver el fruto, vas a ver la sanidad, vas a ver la prosperidad, vas a ver el consuelo, vas a ver la fortaleza, vas a ver el abrazo, vas a sentir la presencia de Dios cuando tú recibes su palabra. Entonces, esa capacidad se debe de incrementar, se debe de hacer presente en nuestra vida. Y fíjese que en Ezequiel 44:23, el Señor le llama a sus siervos, le llama a sus sacerdotes, a los sabios, a los encargados de dirigir a un pueblo, una congregación, una familia. O sea que el Señor te habla hoy a ti, porque tú estás al frente de tu casa, estás al frente de tu familia. Y el Señor también me habla a mí, porque estoy al frente de mi casa, de mi familia, pero también de la congregación. Y entonces la orden que el Señor nos da es: enseñen a mi pueblo. La enseñanza se tiene que activar. La palabra que viene de Dios tiene que expandirse, porque de esa manera entonces vas a tener conocimiento qué es bueno, qué es malo, qué es verdad, qué es mentira, qué es luz, qué es tinieblas, qué es lo que te hace crecer y qué es lo que te enferma o deteriora. Dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Levante su mano derecha una vez más y diga: Padre del cielo, dame sabiduría para enseñarle a mis hijos, para enseñarle a mi familia a discernir entre lo sagrado y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Note que el apóstol Pablo escribe en Hebreos 5:13 y nos invita
activar nuestro desarrollo espiritual en cuanto al conocimiento de la palabra. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. O sea, no le importa obedecer y no obedecer, porque es lo que representa la justicia. La persona que obedece los mandamientos y las instrucciones del Padre maravilloso no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, fíjese, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Quiere decir entonces que el ejercicio como varón, como mujer, como pueblo de Dios, debe de ser constante lectura de la palabra. Que te vuelvas un inquieto, que te vuelvas un investigador, que te vuelvas una persona que lee y si no entiendes preguntas, que no te dejas llevar por lo que dice la gente, no te dejas llevar por lo que dicen los demás, sino que eres una persona ubicada en lo que dice la palabra. Pero se tiene que activar ese deseo de desayunar, comer y cenar palabra. De esa manera, entonces tus sentidos se ejercitan. De esa manera, entonces sabrás cuando alguien altera un texto, cuando alguien acomoda un texto a su conveniencia, cuando alguien altera la doctrina a su conveniencia. Porque en esta tierra, en los últimos tiempos se incrementa la maldad, se incrementa el engaño y entonces se requiere personas, se requiere hijos, se requiere matrimonios, se requiere congregaciones que hablemos de la verdad. ¿Cómo se activa esto? Amando la palabra. Pero también Filipenses 1:9, el discernimiento hay que pedírselo a nuestro Dios. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Hay que pedirle a Dios. Hay que acercarse en oración con Dios porque es la manera en que tú puedes ser auxiliado. La oración es como esa escalera que soñó Jacob. Esa escalera que tocaba la tierra y tocaba los cielos. Y dice que ángeles subían y bajaban. Esa es la gran activación angelical que tú tienes cuando elevas una oración a Dios. Cuando el Señor estaba en el monte de los olivos, ¿quién vino a consolarlo? Un ángel. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿quién vino a sacarlo de la prisión? Un ángel. Dice que ángeles suben, ángeles bajan. ¿Quién le trajo la respuesta al profeta Daniel? Un ángel. ¿Quién luchó en los aires para que llegara la respuesta? Un ángel. Por eso el apóstol Pablo nos escribe y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y hay un resultado, dice, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese día lo estamos esperando. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Pero necesitamos estar firmes en la palabra, firmes en la fe que profesamos, firmes en el conocimiento, ejercitados nuestros sentidos espirituales
para que no seamos sacudidos y llevados de un lado a otro, para que no vengan voces, no vengan argumentos y que te quieran desconectar de la vida y vida en abundancia. ¿Quedó claro? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿O regreso? ¿Sí quedó claro? Sí, ok. Fíjese, hermanos, que quiero terminar con un relato escrito en el libro sagrado. En Hechos 16:16 hay un relato muy interesante que nos va a aclarar más lo que les he compartido en este inicio de la enseñanza. Dice así, creo que está ahí en pantalla, ¿verdad? Dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, ¿a dónde se conducían los discípulos? ¿A la playa? ¿A dónde se conducían? ¿A la fiesta? No, al lugar de oración. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. ¿Hacia dónde se conducían los discípulos? A la oración, a la reunión de la oración. Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, algo que debe estar muy presente en nuestra vida cotidiana es la comunicación con nuestro Dios. No te olvides de comunicarte con Él. Una persona que está sin comunicación con Dios es una persona que se debilita, es una persona que pierde fuerza, es una persona que ante las adversidades tambalea. Pero cuando tú estás en comunión con Dios, sabes que de una o de otra manera la solución, la salvación, el rescate, la provisión, el sustento, los recursos los activa el Padre de la Gloria. Iban a la reunión de la oración y les sea el encuentro una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Cuando usted se va al griego y ve lo que significa ese espíritu, creo que allí hice una anotación. Sí, hay hice una anotación ahí, espero sí, esa palabra adivinación, el espíritu de adivinación, esa palabra en griego es pitón, haciendo referencia a esa ciudad, una ciudad griega llamada Delfos, el cual ahí había un oráculo de Delfos y activaba a este demonio. La gente iba a buscar soluciones, la gente iba a buscar el sentido de su futuro, la gente asistía para que le adivinaran. Es otra diapositiva, mija, en donde fíjese que parecía, no sé si usted sabe que hay lugares en donde te leen las cartas, te
te leen el café, te leen la palma de las manos, te leen los ojos, te leen la nariz, te sacuden la oreja. Así era la gente. Y esa región llamada Delfos, en ella había un oráculo, como una activación espiritual a este demonio que hacía que la gente recibiera una respuesta a sus interrogantes. Este demonio generaba inspiración, augurio y adivinación. El Señor lo reprenda. Entonces esta muchacha era activada por esta estructura demoníaca. ¿Casualidad? No. ¿A dónde se conducían los apóstoles? A orar, a la reunión de la oración. Cuando ellos se conducían, dice la Escritura, vamos allá a Hechos 16, 17, dice que está siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, a ese grupo de siervos de Dios, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. A ver, amado pueblo de Dios, ¿este demonio estaba diciendo una mentira? ¿Era verdad o era mentira? ¿Sí? ¿Estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo? ¿Se da cuenta? El demonio está queriendo que los discípulos sean afectados en su mentalidad y en su corazón. Porque piensa de esta manera: tú vas caminando ahí en la calle Madero, usted sabe que hay un montón de gente en el centro de la ciudad. Vas caminando en la calle, en la avenida Madero, y que te salga un hombre o te salga una mujer. En el caso de los hombres te sale una muchacha y te dice: tú eres siervo del Dios Altísimo, porque proclamas el camino de la salvación. ¿Qué crees que sientes? ¡Wow! Hasta que alguien reconoce lo que soy, porque ni el pastor me dice eso. Que te diga a ti, hermana: ay, sierva de Dios, tus ojos brillan, tus pestañas son como ventiladores, porque echan fuera toda inmundicia del lugar donde tú vives. ¿Qué sientes? Santo Dios. Porque muchas veces uno lee la Biblia y no le pone uno el sentido correcto, pero aquí están queriendo afectar el corazón y la mente de los siervos de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, cómo los siervos de Dios van a la oración y les sale al encuentro este espíritu pitón, este demonio que los quiere envolver. Ahora, si usted ha visto cómo trabaja esa serpiente, esa estructura pitón, esa no te muerde con su veneno. Lo que hace es envolverte. Te comienza a apretar y te va apretando poco a poco, queriéndote asfixiar. Entonces, cuando uno revisa cómo opera esta actividad demoníaca, entonces sí ponemos la imagen de esa letra TET y nos deja ver el Señor
cómo el creyente, el Hijo de Dios, debe de saber interpretar, debe de saber armonizar, debe de detectar cuando te están hablando con verdad o te quieren seducir, te quieren atrapar, te quieren acorralar. Dice la palabra en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo le ciega el entendimiento de los incrédulos. Por eso es de suma importancia tener presente la palabra para que la palabra active la fe, abra el oído, abra los ojos, abra el entendimiento y seas una persona que acciona, que lleva a la práctica la palabra. Pero cuando la persona se deja seducir por esta estructura, entonces comienza a cubrir, comienza como un manto hechicero, un manto de adivinación, a cubrir, a cegar y comienza a colocar escamas en los ojos del creyente, más bien del incrédulo, porque el creyente le cree a la palabra. Entonces, esta actividad demoníaca seduce, adivina, pero va inmovilizando, va atando, va envolviendo. Y era lo que quería hacer esta estructura con los apóstoles. Les dice una palabra que es verdad, pero no viene esa profecía, no viene ese mensaje de Dios, sino de un demonio. Dice que inmoviliza, asfixia, oprime, entra la persona en una depresión, en donde dice, ¿qué caso tiene? Yo la verdad ya me cansé, ya. ¿Para qué? ¿Para qué sirvo a Dios? Pero no es más que el espíritu de Pitón que está inmovilizando la vida del creyente. Lo está amarrando, lo está asfixiando, le está sacando el aire hasta el grado de quedar inmovilizado. Y cuando la persona entra en un estado de depresión, busca alternativas como es el alcoholismo, como es la drogadicción, como es la sexualidad desordenada, y la persona abandona el camino recto. Y esto lo vemos operar en diferentes tiempos, amado pueblo de Dios. Cuando Moisés va al faraón y le dice, deja salir a mi pueblo para que sirva a Dios, dice, ¿qué señal traes? Entonces la señal que manifiesta Moisés fue tirar su vara, y la vara ¿en qué se convirtió? En una serpiente. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a Faraón? El sendero, la conducta de Egipto es torcida. Está torcido el sendero. Opera la serpiente en este estado. Opera la serpiente en esta tierra. Ahora, si lo traemos a nuestros días, si dejamos que la estructura faraón o la estructura Misraín, que es Egipto, entre a nuestra casa, lo que el Señor nos dice, tú estás dejando entrar a lo chueco, lo torcido, lo ilícito, negocios no correctos, relaciones ilegales, matrimonios mixtos, dinero sucio, dinero conectado con la maldad, conectado con la sangre, con la violencia. Y dice Faraón, se convirtió en serpiente, pero no interpretó correctamente el mensaje, sino que dijo, también mis
mis sabios, mis muchachos, hacen lo mismo. Y entonces dice la palabra de Dios que los magos también tiraron sus varas. ¿Y en qué se convirtieron? En serpientes. Pero hubo una marcada diferencia. Porque dice la palabra que la vara de Aarón, la vara de Moisés, perdón, se consumió, se tragó a las serpientes de los magos. Y ahí hay una lección, ahí hay una enseñanza, porque el Señor te ha dotado de un poder maravilloso para que ninguna obra de la maldad, ni hechicería, ni brujos, ni maldición quiera consumir tu vida. Tú tienes un poder sobrenatural que hace que todo aquello se venga abajo, toda maldición, toda amenaza, intimidación, se destruye por el poder del Espíritu Santo de Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pregunte, ¿por qué puso la letra TET? No, pero con emoción para que le diga, si no, así como que ya vámonos ya mejor. A ver, así con emoción. Porque la letra TET nos habla de saber elegir qué resultados queremos en la vida. Del lado derecho vemos la cabeza de una serpiente y del lado izquierdo vemos la letra Zain, figura de la espada de dos filos. Y en el interior de esa letra TET ve usted un feto. No sé si lo alcanza a distinguir. Ve usted a un feto que se está gestando. ¿Qué nos enseña esta letra TET? A que dependiendo de cómo tú elijas, de cómo tú te conduzcas, como lo dice el sabio Salomón en el texto inicial que leímos, el hombre será lavado de acuerdo a su discernimiento, de acuerdo a lo que tú elijas. Si tú no eliges la sabiduría, la conexión con la oración y la palabra, entonces serás seducido por la serpiente. Y eso se gesta. Eso comienza a movilizarse en tus entrañas. Y según lo que tú alimentes tu alma, es el fruto que saldrá, es el fruto que se manifestará en tu vida cotidiana. ¿No se está quedando claro? Entonces, cuando la serpiente la echan los magos de Egipto, ¿en qué se convirtió? En serpiente. Pero ¿qué era el mensaje que le estaba dando Moisés a Faraón? Esta dimensión, Egipto, está siendo conducida, está siendo manipulada por la estructura pitón, por la estructura que esclaviza, por la estructura que amarra, la estructura que asfixia. Dice Éxodo 1:12, dice que la estructura Faraón le dijo a sus demonios, les dijo, amarguémosle la vida, incrementémosle la carga de trabajo, no dejemos que este pueblo haga fiesta, no dejemos que este pueblo le sirva a Dios, no dejemos que este pueblo le dé ofrenda a Dios. Mencionemos esas tres ministraciones porque son las que activan la dimensión de salud, prosperidad y riqueza. Levante su mano y diga conmigo, fiesta a mi Dios, servicio a Dios, ofrenda a Dios. No dejaba esta estructura
Y ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, también vemos cómo hay otro mago llamado Elimás. Y dice que este hombre se oponía. Cuando Pablo le predicaba al procónsul, cuando Pablo le llevaba el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesucristo, dice que este llegaba y le decía: no le hagas caso, no le hagas caso. Y entonces Pablo tiene que decirle: hijo del diablo, queda ciego, porque perviertes el camino recto de Dios. Entonces, noten, amado pueblo de Dios, cómo en nuestro caminar nos vamos a enfrentar a una lucha de poderes en el plano espiritual. En tu casa, en tu familia, va a surgir esas confrontaciones espirituales. Van a querer debatir contigo, van a querer confrontar contigo. Te están lavando el cerebro, no, eso no es así. Y te van a querer hasta burlarse de lo que tú estás diciendo. Pero aquí es donde el hombre de Dios, la mujer de Dios, respaldada por el Espíritu Santo, hará evidente sus milagros, sus respuestas, sus maravillas, su consuelo, su fortaleza en vuestra vida. Porque Dios respalda su palabra. Dios respalda a sus hijos. Entonces, en una gran avenida, tienes tú que tomar decisiones. O sigues el consejo de la palabra, letra sign, o sigues la cabeza de la serpiente. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A Dios o a la serpiente? Porque en el huerto del Edén estaba la voz de Dios, estaba la voz de la serpiente y está la voz del ser humano. Cuando esta mujer llamada Eva se come el fruto, dijo: yo no me voy sola, me llevo a este muchacho también. Y el muchacho elegante, guapo como usted, no hay nadie entonces, ok, se come el fruto. ¿A quién escuchó? Este hombre había recibido la instrucción divina, pero escuchó la voz de la mujer. Y eso es lo que pasa. En estos últimos tiempos se va a incrementar voces que te dicen: eso no es así, no es cierto, no, ¿para qué tanto? ¿Para qué? Alabó, vivamos, vamos mejor a ver el partido y dejemos de ir a la iglesia. Muchas voces se levantan para que tú te desvíes y termines envuelto, termines oprimido por la cabeza de la serpiente. Dios la reprenda. Levante su mano y diga: fuera de mi casa toda asfixia, toda opresión, depresión, inmovilización, adivinación, adicciones, fuera de mi casa, fuera todo lo torcido. Yo soy hijo del Altísimo, yo soy hijo de Dios. Entonces, no dejemos, amado pueblo de Dios, que se esté gestando un bebé satánico, sino todo lo contrario, se esté gestando la vida de Dios en nosotros. ¿Seguimos? Hechos 16:17 dice: está hablando de esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo:
Estos son siervos del Dios Altísimo quienes os proclaman el camino de salvación. Ya vemos que estaba diciendo una verdad, pero no venía de la boca de Dios este mensaje, venía de una estructura de la serpiente. Pero aquí llama la atención en el versículo 18, dice, y esto lo hacía, ¿cada cuánto? Y esto lo hacía por muchos días. O sea que esto ya se convirtió en algo rutinario. Vamos a ir nuevamente al centro de la ciudad y que vas otro día y te sale otra vez la misma persona y te dice, tú eres siervo del Dios Altísimo, tú eres sierva del Dios Altísimo. Y vas otro día y te vuelve, tú eres siervo del Dios Altísimo. Eso ya debe de traer a nuestra vida una reflexión, una revisión y activar el discernimiento. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¿Quién estaba usando a esta muchacha? Un demonio llamado Pitón, un demonio llamado adivinación, un demonio que estaba seduciendo, que estaba adivinando y quería inmovilizar, asfixiar, oprimir a los siervos de Dios. Y por eso dice la Escritura que en los últimos tiempos la maldad se incrementará y el amor de muchos iba a menguar. Y cuando mengua, cuando se enfría el amor, entonces se deja de hacer lo que hacías al principio. Por eso una de las reprensiones que Dios le dio a la iglesia de Éfeso fue, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Qué terrible. Eso es lo que quiere hacer el enemigo en los últimos tiempos. Hacer que la gente se asfixie, hacer que la gente viva oprimida, hacer que la gente viva amargada, hacer que la gente entre en un estado de frustración, separándola del amor de nuestro Dios. Dios nos ayude. Levante su mano y diga, líbrame, Señor, de la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No descuidar la conexión de la oración y la lectura de la palabra. Porque eso hará entonces que se refleje como lo que dice Primera de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, hablando de una tribu de Israel, dice que ellos eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Vamos a declarar esto en nuestra vida. Diga, Padre del cielo, quiero ser experto en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que se debe hacer. ¿Queremos discernimiento? Claro que sí. Salmo 119:99, el papá de Salomón escribe, o sea, el rey David, escribe este acontecimiento en su vida. Dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Aquí vemos la corroboración de que cuando tú estás conectado con la palabra, tu discernimiento se va a ensanchar, tu discernimiento se va a expandir y entonces
serás un experto en discernir, en ver lo que está pasando a tu alrededor. Rogamos a Dios que Él abra nuestros ojos, nuestro oído, nuestro entendimiento, para poder ser librados de una consecuencia triste cuando no se tiene discernimiento. Isaías 5:13 dice: por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Si no activamos el discernimiento, si no le pedimos a Dios que se expanda el discernimiento en nuestra vida, entra la persona o toma decisiones la persona o es seducida la persona con esta estructura de la serpiente que lo envuelve y lo lleva cautivo, lo oprime, lo esclaviza y lo inmoviliza. Líbrenos Dios de tal experiencia. ¿Cómo termina? ¿Cuál es el resultado de esta liberación que hace el apóstol Pablo? Fíjese que terminan metiéndolo a la cárcel. Los amos de esta muchacha terminan manipulando, sobornando a las autoridades porque se les había ido la fuente de sus ingresos. Y meten a Pablo a la cárcel. En Hechos 16:25 vemos la importancia de vivir conectados con Dios. Porque Pablo dentro de esa cárcel no cierra su boca, no se oprime, no se desanima, no abre su boca equívocamente para decir: ¿y por qué a mí, si yo soy siervo de Dios? ¿Qué caso tiene, Señor, servirte? Y mira dónde me metieron, me golpearon, me dieron una guamisa y mira cómo me estoy. No ve usted queja alguna del apóstol Pablo, porque el discernimiento lo tenía activado y sabía que esa estructura pitón, esa estructura serpiente, quería destruirlo, quería inmovilizarlo. Literalmente estuvo en la cárcel, pero él tenía una clara confianza de que hay un Padre en los cielos, hay un Dios todopoderoso. Esto es lo que tenemos que aprender. No estamos exentos de que estructuras malignas nos quieran oprimir, amenazar, intimidar, inmovilizar. Pero aquí es donde tenemos que discernir. Esa propuesta, ese negocio, ese trabajo, esa ocupación, ¿viene de Dios o es una trampa? Ese negocio lo está enviando el Señor, ese cliente lo está enviando Dios o es una trampa. Esa oferta, esa influencia, ese mensaje, ¿me generará libertad o me va a esclavizar? Aquí es donde tenemos que abrir los ojos, abrir el oído, abrir el entendimiento y tomar buenas decisiones. Pablo, cuando ve que su resultado no es el favorable, no se queja. No dice: ¿por qué, Señor? ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué me vino esto? ¿Y por qué estoy sufriendo este dolor? ¿Y por qué estoy sufriendo esta situación? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Pablo lo que entiende, porque ha descubierto el secreto, que cuando tú oras y cuando tú cantas, cuando tú abres la boca de manera poderosa, el cielo se moviliza, el cielo entra en acción, el cielo escucha, el cielo responde, el cielo entra en operación. Dice que vino un gran terremoto y se abrieron las puertas. Amado pueblo de Dios, cuanto más estés pasando por un momento adverso, levanta tu mirada, ora, clama, pide ayuda al Creador,
no te quejes, sino todo lo contrario. Dile: gracias, Señor, porque yo sé que la respuesta viene. Gracias, Señor, porque yo sé que la solución viene a mi vida. Gracias, Señor, porque la sanidad viene a mi vida. Gracias, Señor, porque la provisión llega a mi casa. Gracias, Señor, porque clientes tú los envías a mi negocio. Gracias, Señor, porque la defensa entra en acción. Cuando tú entiendes esto, le cantas con libertad, elevas tu adoración y tu oración a Dios, articulas palabras que modifican tu ambiente, dices palabras que modifican tu entorno, hablas palabras que hacen que el cielo responda. La mujer que estaba enferma por 12 años, ella dijo en sí: si tan solo toco, pero lo dijo, si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Articuló palabras. ¿Y qué hizo? Lo que declaró, lo accionó. Mucha gente tocaba al Señor, mucha gente tocaba y lo quería abrazar. Pero cuando esta mujer articuló las palabras y las llevó a la acción, dijo el Señor Jesús: alguien me ha tocado. Y todos le decían: Señor, si la gente te oprime, la gente está tocándote, la gente está a tu lado. No, hubo alguien que arrancó virtud de mí. Hubo alguien que le ha creído al poder de Dios. Hubo alguien que le ha creído a la palabra de Dios. Hubo alguien que tiene confianza en el Dios de la gloria. Hubo alguien que puso en acción la palabra. Hubo alguien que se puso obediente a la instrucción. Amados hijos de Dios, si hacemos lo que Él nos dice, le dijo otra ocasión a una mujer que estaba desconectada del pacto, a una mujer sirofenicia. Dice que ella fue y le dijo: mi hija está terriblemente atormentada por una estructura demoníaca. Y le dijo: mujer, yo no puedo darte el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Dijo: sí, Señor, eso yo lo sé. Tú veniste a tu pueblo, tú veniste al pueblo judío. Yo soy gentil, soy cananea, sí, pero aún los perros comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Articuló palabras, articuló declaración. Dijo: mujer, que te suceda como has dicho. Amados hijos de Dios, la enseñanza de esta noche es: abramos la boca, pidámosle a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestra mente, abra nuestros oídos para saber discernir cuándo o qué está viniendo en contra nuestra. Puede ser que sea una reprensión, puede ser que sea una llamada de atención, puede ser que sea una prueba para fortalecer tu fe, pero cuando tienes discernimiento, no abrirás tu boca equívocamente, no te quejarás, sino que seguirás cantando, seguirás adorando, seguirás sirviendo, seguirás dándole a Dios lo mejor, porque Él merece toda gloria, toda honra y toda exaltación. Si usted ha recibido una palabra, abra su boca y dele gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias te damos. Gracias.